médicos residentes. El día de hoy les voy a presentar a la doctora Patricia Yaque. Ella es médico neumóloga de la institución. Por favor, la recibimos todos con fuertes palmas. Buenas tardes. En los siguientes minutos vamos a hablar acerca de neumonía complicada. Y cuando hablamos de neumonía complicada, la neumonía puede tener varias complicaciones, ya sea porque la enfermedad se extiende localmente, la infección se extiende, o por mecanismos que aún no se conocen, como la secreción inadecuada de hormona antidiurética. La neumonía, así esté bien tratada, podría complicarse por diferentes agentes. ¿De qué depende de que un paciente con neumonía tratado responda al tratamiento y otro no? Probablemente va a depender de varios factores. ¿Cuáles son los factores? Uno, la susceptibilidad del paciente. Hay pacientes que son más susceptibles a tener neumonía complicada que otros por factores genéticos y probablemente por comorbilidades. Otro factor importante en las complicaciones es la agresividad del germen. Como vamos a ver, hay algunos serotipos de neumococo que predisponen al paciente a tener neumonía complicada. Y otro factor importante en la complicación de neumonía es el tiempo del inicio del tratamiento. Sí, en un caso de neumonía, iniciar el tratamiento de manera pronta probablemente disminuye el riesgo de complicaciones de este cuadro. Como les hablaba, la neumonía puede tener varias complicaciones. De lejos, la más común es la efusión paraneumónica, que es la efusión que acompaña a un proceso de neumonía. Sin embargo, pueden haber complicaciones como neumonía necrotizante, cáncer broncopleural, neumatoceles, y fíjense que hasta en casi el 50% de todos los casos de neumonía, los chicos pueden tener secreción inadecuada de la hormona antidiurética con hiponatremia en la sangre. El germen más común causante de neumonía es el neumococo, y una de las causas por qué el neumococo es tan común y es tan virulento es porque tiene una cápsula. Esta cápsula permite al neumococo escapar de las defensas, escapar de fagocitosis, y a la vez esta cápsula va a estar formada de polisacáridos. Esta conformación de los polisacáridos de la cápsula del neumococo, al tener diferentes configuraciones, va a permitirnos identificar serotipos. ¿Cuántos serotipos se han identificado del neumococo? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos serotipos se han identificado? Más de 90, más o menos 93. Entonces, hay 93 tipos de neumococo, 93 serotipos de neumococo. No todos pueden producir el mismo tipo de enfermedad. Hay algunos serotipos que predisponen a enfermedades más severas. ¿Qué serotipos probablemente sean los más peligrosos porque son los que con más frecuencia causan empiema? Son los serotipos 1, 19A, el 3 y el 7. Estos serotipos que causan con mayor frecuencia están en la vacuna 13 valente que se le pone a los niños desde el 2000. ¿Quién sabe desde qué año se pone en el Perú? Más o menos. Probablemente un poquito antes, ¿no? 2015, 2016, que ya se usa en el Perú la vacuna 13 valente, pero ojo que estos serotipos no estaban incluidos en la vacuna 7 valente. Entonces, ¿qué pasó? Esta es la época, a partir del 2000 hasta el 2009, en Estados Unidos se vacunaba se ponía la vacuna 7 valente de neumococo a todos los niños, a los 2 años, a los 2 meses, 6 meses y al año. ¿Y qué se vio? Que cuando se ponía la vacuna 7 valente, la frecuencia de neumonía complicada subía con respecto a años anteriores. ¿Por qué subió? Probablemente porque se cubrían serotipos que no causaban con mucha frecuencia empiema y se dejaban de cubrir estos serotipos que no estaban incluidos en la 7 que producen con mucha frecuencia empiema. En el 2010 en Estados Unidos introducen la vacuna 13 valente y lo que han visto es que efectivamente tanto la neumonía como la neumonía complicada han reducido su frecuencia de presentación. Probablemente esto pase en nuestro país, pero no solo. Fíjense que de los serotipos que causan neumonía complicada, el serotipo 19A se presentaba con mucha frecuencia en la época donde se usaba la vacuna 7 valente. Al introducirse la vacuna
13 valentes sería una caída drástica de la frecuencia de presentación de este serotipo 19A. Sin embargo, hay un serotipo, que es el serotipo 3, que ha aumentado su prevalencia, probablemente porque la vacuna no produce inmunidad adecuada contra este serotipo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para neumonía complicada? Pues muchos de los pacientes que vemos todos los días tienen factores de riesgo. Los niños con síndrome de Down, los niños prematuros, los cardiópatas, los niños con algún problema de inmunodeficiencia, los chicos con fibrosis quística, estenosis esofágica, los pacientes post cirugía tienen el riesgo aumentado de tener neumonía complicada. Y fíjense que cuando se juntan, cuando está presente 2 factores, 3 factores o más de 3 factores, la probabilidad que tiene un niño de tener neumonía es mucho más alta. En los siguientes minutos vamos a hablar de manera muy dirigida sobre la complicación más común de la neumonía, que es la efusión paraneumónica y empiema. Hay algunos términos que se va a usar y que es importante conocerlos. La efusión paraneumónica simplemente es la efusión que acompaña a la neumonía y es la complicación más común en general de la neumonía. La efusión paraneumónica loculada es aquella en la que el líquido en el espacio pleural presenta tabiques y va a hacer que el líquido pleural o el espacio pleural tenga algunas loculaciones, cambiando probablemente las estrategias de tratamiento. El empiema es pus en el espacio pleural, lo cual puede diagnosticarse viendo la salida de líquido purulento, teniendo un gram positivo o un cultivo positivo de líquido pleural. Y la efusión paraneumónica complicada va a abarcar estos 2 términos, empiema o efusión paraneumónica locular. La efusión paraneumónica decimos que es la complicación más común de la neumonía, puede estar incluso en 1 de cada 3 de los niños que se hospitalizan por neumonía, y la progresión en empiema probablemente se va a ver en menos del 1% de todos los niños con neumonía. Es rara, pero cuando está presente, vamos a tener que ver que nos va a cambiar mucho el tratamiento y las medidas que realizar con estos pacientes. La efusión paraneumónica en general es más frecuente en niños pequeños, en lactantes, en varones, es más frecuente en primavera y en el invierno. ¿Cómo se produce la efusión paraneumónica? Parte de una infección pulmonar. Esta infección pulmonar va a generar una activación del sistema inmune, inflamación de la pleura, y una pleura inflamada va a tener mayor permeabilidad para factores inflamatorios como neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, los cuales a su vez producen citoquinas inflamatorias. Estas citoquinas inflamatorias presentes en el espacio pleural van a llevar a formación del sudado y generar un ambiente de procoagulación que se va a manifestar como lo vamos a ver posteriormente. Clásicamente en los libros están las 3 o 4 fases de formación de empiema. Estas fases no se dan diferenciadamente, que termina el día 2 y empieza el día 3. Probablemente se superpongan entre ellas, pero como mecanismos de aprendizaje es que ellos han dividido estas fases en 3. Hay algunos que consideran una cuarta fase, que es la primera, que sería la fase de precolección, donde no hay líquido pleural, pero hay una pleura inflamada. La primera fase es la fase exudativa. ¿Cuánto dura? De 1 a 3 días. Es una fase cortita en la cual hay líquido pleural que es libre, la glucosa es alta, el LDH es bajo, no hay bacterias y probablemente el pH es normal. Entonces es un líquido libre sin loculaciones. En la fase fibrino-purulenta, que es la fase donde ya se puede llamar al líquido empiema, esta fase fibrino-purulenta dura más o menos entre 7 a 10 días. En esta fase, ¿qué hay? Hay bacterias en el espacio pleural. ¿Y qué hacen las bacterias en el espacio pleural? Estas bacterias van a hacer un consumo anaerobio de glucosa y por lo tanto van a llevar que el pH baje, con un pH menos de 7.2, que la glucosa baje porque la consumen, con glucosa menos de 60, y al haber bacterias atraen neutrófilos, estos neutrófilos mueren, son destruidos, y se liberan en el espacio pleural DHL, incrementando el DHL generalmente a valores 3 veces mayor de lo normal.
Y la última fase es la fase organizacional, que se da 2 a 4 semanas después del inicio de los síntomas. En esta fase organizacional, la pleura ya es una pleura muy engrosada, muy fibrosa, que limita la expansión del tejido pulmonar. La mayoría, ojo que la mayoría de los pacientes que vemos en el instituto vienen en esta fase, ¿no? La mayoría vienen con enfermedad de más de un mes. ¿Cómo se presenta clínicamente una neumonía complicada? Se puede presentar de 2 formas. Uno es un niño que tiene síntomas de neumonía, pero que luce más enfermo o más tóxico de lo habitual. ¿Cuáles son los síntomas de neumonía? Dificultad respiratoria, tos, fiebre. Entonces son niños que tienen tos, fiebre, dificultad respiratoria, probablemente tengan matidez, disminución del murmullo vesicular, crepitantes, pero el paciente, de hecho, tiene síntomas de neumonía, pero luce más enfermo de lo habitual. Y la otra presentación de el empiema es un niño con diagnóstico de neumonía que, a pesar de estar siendo tratado de manera adecuada, en 48-72 horas empeora o no presenta mejoría, sigue febril. ¿Cuál es el tratamiento que deberíamos dar ambulatoriamente a un niño con neumonía? Amoxicilina, ¿a qué dosis? 90 miligramos kilo día, 2 a 3 veces al día. Si yo doy ese tratamiento, diagnostico un niño con neumonía, no tiene criterio de hospitalización, doy 2 a 3 días de amoxicilina, 90 miligramos kilo día, y el niño sigue con fiebre, los síntomas persisten, o el paciente empeora, debo sospechar en neumonía complicada. ¿Okay? ¿Cuál es la causa de neumonía complicada? La misma causa que neumonía, la causa más común es el Streptococcus pneumoniae. Los serotipos son los que habíamos hablado, que felizmente ahora están incluidos en la vacuna 13 vacuna. También el Staphylococcus aureus puede producir neumonía complicada con el Streptococcus pyogenes. El Haemophilus influenza tipo B, luego de la introducción de la vacuna en los años 80, ha bajado en su incidencia de presentación. El Mycoplasma pneumoniae también puede producir empiema, aunque de manera más alejada, es más raro. El Mycobacterium tuberculosis puede producir empiema, pues sí, por supuesto. La radiografía de tórax probablemente va a ser la prueba inicial más útil en un paciente con neumonía complicada. La guía del PTS no sugiere pedir frontal y lateral, sugiere pedirla solo frontal. El problema con la radiografía de tórax es que es una prueba poco sensible. Es decir, volúmenes pequeños probablemente no los vamos a ver en la radiografía. Y 2, no nos permite diferenciar líquido de consolidación. Vemos acá en este niño tiene una radiocapacidad en la mitad inferior del interés derecho. Y probablemente vemos acá una curva de Damascene que sugiere que hay líquido, pero no podemos diferenciar qué tanto es líquido y qué tanto es consolidación. ¿Para qué más nos sirve la radiografía de tórax? La radiografía de tórax nos permitirá ver si el líquido está loculado o no. ¿Qué dice? Si el líquido tiene tabiques podría ayudarnos. En un sitio donde no tenemos ecografía, porque la ecografía nos va a ayudar mucho, si en un sitio yo no tengo radiografía, y no tengo ecografía, tengo esta radiografía frontal de tórax, yo voy a hacer que el niño se ponga en decúbito lateral derecho. Y cuando en decúbito lateral derecho es esa radiografía. ¿Ha cambiado mucho? ¿Ha cambiado mucho, les parece, o está parecida? Está muy parecida, ¿no? ¿Qué pasaría? Si el líquido fuera libre, no estuviera loculado, probablemente al ponerse en decúbito lateral, toda esta zona se limpiaría. Y tendría el líquido solamente en esta zona. Que una placa de tórax frontal se asemeje mucho a una decúbito lateral sugiere que ese líquido está tabicado. ¿Okay? No ha habido mucho cambio entre una y otra, en diferentes posiciones. Y vamos a ver en adelante por qué es importante ver si un líquido está tabicado. La ecografía probablemente sea, dentro de las pruebas de imagen, si no es la más útil, una de las más útiles en la evaluación de neumonía complicada. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la radiografía no me permitía ver líquido versus consolidación? ¿Sí? Ya. En la ecografía sí. Yo puedo ver qué tanto de eso blanco que veo en la radiografía es líquido y qué tanto es consolidación. Me permite ver cuánto líquido hay.
me permite marcar dónde puedo hacer toracocentesis o dónde se puede colocar tubo de drenaje. Además, y esta es la ayuda más importante que nos da la ecografía, es que nos permite ver si hay tabiques. ¿Okay? No hay prueba más sensible que la ecografía para ver tabiques, ni siquiera la tomografía. ¿Okay? La prueba más útil para ver tabiques o relaciones es la ecografía. Y bueno, lo bueno es que no da radiación, y el problema, como siempre, de la ecografía es que depende de quién la hace. Estas son imágenes de ecografía con tabiques finos, y esta es una imagen de ecografía torácica con tabiques gruesos. Si ustedes ven líquido tabicado, y yo pongo un tubo de drenaje acá, ¿podré drenar todo lo que hay adentro? No. Y esa va a ser una pauta clave en adelante cuando veamos el tratamiento. La tomografía torácica, por favor, en neumonía complicada nunca debe hacerse de rutina. No es útil, es poco útil. Sedamos a un niño que está con neumonía, lo sometemos a irradiación y no me va a ayudar mucho a ver tabiques. ¿Cuándo debo hacer una tomografía? Uno, cuando sospecho de que hay una enfermedad parenquimal importante como neumonía necrotizante que podría tratarse en algún momento de manera diferente, cuando sospecho que hay enfermedad de vía aérea o cuando sospecho que hay problemas mediastinales. ¿Okay? Y antes de la cirugía probablemente sea necesario hacerla para que se planee la ubicación de los trócares. Esta es la imagen de una radiografía de tórax. Como vemos, hay una opacidad homogénea del hemitórax izquierdo que desplaza el mediastino hacia el lado contralateral. Y en la tomografía puede verse presencia de líquido y el pulmón que está atelectasiado. La tomografía para detectar tejido fibrinoso o las características del líquido tampoco es muy útil. ¿Qué otro examen debo hacer en un niño que sospecho de neumonía complicada? Si tengo acceso a realizarle un hemocultivo, hay que pedir hemocultivo. ¿Y cuál es la sensibilidad? Es baja. En este estudio reportan una sensibilidad de cultivo hasta el 22%, el cultivo de sangre, pero hay que pedirlo, porque cuando tenemos un hemocultivo positivo, va a ser muy útil para guiar el tratamiento. Fíjense que los estudios directos del líquido pleural tienen una sensibilidad más alta que los de la sangre. Puede llegar, si hacemos PCR, hasta el 50%. ¿Okay? Y hasta el 40% de los casos hay Streptococcus pneumoniae, a diferencia del hemocultivo, que en este caso fue 4%. Entonces, si hay acceso a hacer hemocultivo, si tenemos líquido pleural, mandarlo a cultivo de todas maneras, y si hay PCR de líquido pleural, mejor. Hay una prueba que es la detección del antígeno de neumococo con látex en líquido pleural, que no la tenemos disponible en nuestro medio, pero tiene una sensibilidad y una especificidad de más del 90%. Entonces, sería muy útil, al menos en nuestro país, para determinar la etiología. Hay algunos hallazgos sugestivos del líquido pleural que se pueden aproximar a decirnos que hay empiema sin que necesariamente tengamos el estudio grado y cultivo. Uno es el pH menos de 7.2, la glucosa menos de 60, y el LDH más de 1000 o más de 3 veces los valores en suelo. Sin embargo, esto nos ayuda, y lo vemos que diariamente nos ayuda. Sin embargo, la mayoría de guías no lo recomienda hacer de rutina porque les parece que no cambia mucho el tratamiento. ¿Qué otros exámenes hay que hacer? Si yo sospecho, si el niño tiene un cuadro subagudo, si el niño no responde a la medicación, debo hacer pruebas para ver si otro es el agente causal diferente al que estamos tratando. Puedo hacer becaína aspirado gástrico, PPD, inmunoglobulinas contra micoplasma, antistreptolicina para Streptococcus pyogenes. El hemograma y el PCR me sirven más que como diagnóstico, como seguimiento. ¿Okay? Van a ver en las guías de neumonía que el hemograma y el PCR no deben solicitarse de rutina, no sirven para hacer el diagnóstico. En neumonía complicada me sirven para hacer el seguimiento. ¿Okay? Un paciente con neumonía complicada bien tratada tiene hemogramas en descenso, PCR en descenso. Si bien no hay valores de corte del PCR que me digan que un paciente debe pasar a vía oral o que debe ser dado de alta, me sirven para el seguimiento. Usualmente encontramos anemia, encontramos trombocitosis, que suelen ser transitorios y que no requieren un tratamiento diferente. Se puede hacer algunos exámenes si se sospecha de complicaciones como electrolitos séricos, si sospechamos hiponatremia por síndrome de selección inadecuada de hormona diurética,
Y el AGA no debe ser de rutina. Si tiene un niño mucha dificultad respiratoria, podemos realizarlo. Los hallazgos más comunes son acidosis metabólica y alcalosis respiratoria por la taquimia que tiene el paciente. ¿Cómo trato una neumonía complicada? Todos los niños con neumonía, con infusión paraneumónica o empiema deben ser hospitalizados. El tratamiento inicial siempre es de soporte, y si un niño satura menos de 92 hay que ponerle oxígeno. Ojo, un niño con neumonía complicada muchas veces tiene un aumento de las pérdidas insensibles porque está taquipnéico y está febril. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque hemos visto que hasta en el 40-50% de los casos puede hacer secreción inadecuada de hormona antidiurética, que va a hacer que orine menos y retenga más líquidos y ahí pone tremio. Entonces, un niño con neumonía debe monitorizarse de cerca el balance hidroelectrolítico con el flujo urinario y si hay sospecha de alguna complicación, tomar electrolitos sérios. La analgesia y antipiréticos deben ser dados a demanda, nunca horario, porque eso no me permite evaluar la respuesta al tratamiento y los niños pueden tener dolor torácico y el dolor puede hacer que tengan más escoliosis, entonces sí hay que manejar con ibuprofeno o paracetamol el dolor y la fiebre. Los antibióticos, todos los casos de neumonía complicada deben ser tratados de manera endovenosa y deben incluir cobertura para estreptococo neumonía. El UpToDate sugiere cubrir con ceftriaxona 80-90 miligramos kilo día y además vancomicina a dosis de 40 miligramos kilo día. Muchas de las guías te dicen, cubre estreptococo con ceftriaxona o cefotaxime y cubre con vancomicina si es que sospechas que el niño tiene infección por Staphylococcus aureus. El UpToDate sugiere asociar las dos coberturas. ¿En qué pacientes debo tener una cobertura más amplia? Si el paciente está hospitalizado, si el paciente es un paciente que se aspira, si está hospitalizado puedo pensar en gram negativo, si el paciente se aspira puedo pensar en anaerobios, si el paciente ha sido sometido a una cirugía, ahí probablemente la cobertura que hay que hacer es más amplia que cubra estos. ¿Cuándo debo poner drenaje torácico? Hay varios criterios. Uno, los síntomas. Si el niño tiene dificultad respiratoria o si los síntomas progresan a pesar del tratamiento, hay que poner un tubo de drenaje torácico. Si el niño tiene loculaciones que se correlacionan con la purulencia, hay que poner un drenaje torácico y vamos a ver el tamaño posterior. La guía de la AATS es una guía de cirugía de tórax. Sugieren colocar tubo de drenaje pleural a todo niño que tenga diagnóstico de empiema. Entonces, si yo diagnostico empiema a un niño, debe colocarse un tubo de drenaje. Así el niño no tenga dificultad respiratoria e independientemente del tamaño. Esta es la placa de tórax. A la placa de tórax, supongamos que la vamos a dividir en mitad y en un cuarto. Si el líquido pleural llega hasta o menos de un cuarto del volumen pulmonar, yo considero que el líquido, que la efusión pleural es pequeña, ¿ok? Menos de un cuarto del pulmón, pequeña. Si llega entre un cuarto y la mitad, es moderada. Y si abarca más de la mitad, es grande. ¿Cuándo debo poner tubo de drenaje pleural? Si la efusión es moderada o grande, ¿ok? En pequeñas no, a menos que sea empiema y tenga. Otra forma de saber a quién drenar o no es tomar una radiografía de cúbito lateral y medir el grosor del líquido. Si ese grosor del líquido, generalmente en niños grandes, es mayor a un centímetro, ese niño debería colocarse tubo de drenaje, ¿ok? Se considera pequeño si la distancia es menor a 1 centímetro y grande si es mayor a 1 centímetro. No hay un punto de corte, pero en general 3 o 4 años podría ser. Sí. En niños pequeños es más relativo, ¿no? Y hay que valorar dificultad respiratoria, falta de respuesta al tratamiento, si hay loculaciones. Entonces tengo una efusión pleural en la radiografía de tórax. Si esta es pequeña, solamente dar antibiótico. Si esta es moderada grande, hay que hacer una ecografía para ver si hay loculaciones. Si no hay loculaciones y el líquido está libre,
felices, se coloca un tubo de drenaje y se sigue con antibióticos. El problema va a venir cuando está lobulada. Acá vamos a ver que vamos a necesitar otro tipo de intervención. La lobulación les decía que es importante determinarla, porque si yo pongo un tubo de drenaje torácico acá, no va a drenar todo el líquido, va a drenar eso, y se va a quedar líquido causando infección en el resto del cuerpo. ¿Por qué se producen las lobulaciones? Porque este estado proinflamatorio va a inhibir la fibrinolisis y va a generar un ambiente procoagulante con septos y lobulaciones dentro del espacio pleural. ¿Okay? Este es un caso que nos ha facilitado Manuel, que es el residente de neumología. Gracias. Esta es una niña, Gia, es una niña que la vimos hace 2 años. Ya no tenía antecedentes de importancia, excepto que había tenido un episodio de sibilancias a los 2 años. ¿Y cómo es la enfermedad de Gia? 6 días antes había tenido rinorrea, tos, fiebre, la habían tratado con acitromicina, no había mejorado, y 2 días antes, hace 2 días, va a una clínica por dificultad respiratoria. Le toman una placa, le hacen una ecografía y diagnostican neumonía complicada con difusión paraneumónica laminar. O sea, tenía una gran neumonía, pero tenía un poquito de líquido. Entonces ellos inician tratamiento con ceftriaxona y vancomicina. ¿Hasta acá les parece correcto? ¿Les parece correcta la actitud? Sin juzgar. ¿Qué hubieran hecho? ¿Alguien hubiera hecho algo diferente? Es una niña que viene con dificultad respiratoria, le sacan una placa, ven que tiene neumonía, le hacen una ecografía y ven que el líquido es laminar. Es una neumonía complicada, pero con líquido laminar y inicio cobertura antibiótica. ¿Les parece correcto? ¿Sí? Toman hemocultivos. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Está bien lo que han hecho. Está perfecto. Está ahí todo bien, pero ¿no se debería complicar? O sí, hemos dicho que la neumonía, si esté bien tratada, puede complicarse porque hay otros factores, la virulencia del germen, la susceptibilidad del... Está bien lo que hacen. La hospitalizan, le inician ceftriaxona con vancomicina, pero a pesar de 2 días de tratamiento sigue febril y la dificultad respiratoria aumenta. Le hacen otra ecografía y ven gran cantidad de líquido. Le ponen un tubo de drenaje pleural. ¿Hasta ahí les parece bien? ¿Sí? No mejora en 2 días, sigue febril, ven que el líquido ha aumentado, drenaje pleural. Debieron de pedir algunos exámenes, ¿no? Porque si en los 2 días ya no se ha respondido al tratamiento antibiótico, pensar en rotantes y pensar en ver otros agentes. Ok, sí, pedir hemocultivos, ver el hemograma, el PCR, cómo han ido evolucionando. Un IFI, ajá. ¿En general les parece bien lo que han hecho? ¿Ponerle un tubo si hay harto líquido? ¿Sí? Voto de confianza. Estuvo muy bien. Estuvo bien, ¿no? Es lo que hay que hacer. No, mejor en 2 días tomo una placa, hago una ecografía, el líquido está aumentando, hay que poner un tubo de drenaje. Muy bien, pero ella seguía febril. ¿Por qué? ¿Por qué puede seguir? Porque ese otro germen que no estemos tratando. Y la refieren para acá. El hemograma es lo que trae y es lo que me ha puesto Manuel, no me acuerdo muy bien, pero vamos a confiar. Leucocitos 13.890, segmentado 71%, líquido pleural color turbio, amarillo, pH 7, glucosa 20, DHL de 19.065, leucocitos 48.000 y un A de 169, con una secreción purulenta de 150 a 300 probablemente. ¿Qué les parece? ¿Qué diagnóstico puede tener? Es un empiema, ¿no? Tiene características que nos sugieren empiema. ¿Y qué creen del ADA? Le tomamos BK, le hacemos PPD, la aislamos, vemos si tiene contacto. ¿Qué opinan del ADA? El valor de ADA normal es hasta 40 en sangre. Y si está más de 40, en líquido pleural. Si está más de 40, debo sospechar en clorhidratos. A ver, Manuel, ¿qué piensas? Exacto. Cuando el ADA está tan elevado, más de 150, más de 120, probablemente sea una bacteria común, ¿ok? La tuberculosis aumenta un poquito el ADA.
la aumenta entre 40 y 90. Cuando está muy elevada, generalmente son bacterias comunes. ¿Ya? Y esta es la radiografía que trae Gia. No tenemos placas anteriores porque había sido una clínica y esta es la placa. Es una niña que persiste febril. En sangre aíslan un Staphylococcus epidermidis. Yo tengo mis dudas porque no está escrito como causa empiema, está en la piel, pero encuentran en la sangre, le cambian cobertura, creo que le ponen linezolid. Pero ¿por qué creen que ella sigue febril? Viene con su drenaje. ¿Por qué podría seguir febril una niña ya tratada con antibióticos drenaje? Porque está tabicado. ¿Podría ser una opción? Sí, que el drenaje no esté llegando a todos los sitios. ¿Y qué prueba hago acá? Ecografía. Le hacen una ecografía y describen líquido pleural con detritus, describen múltiples loculaciones y tal. ¿Qué hacemos acá? Cambio de antibiótico, más antibiótico, que recoloquen el tubo de drenaje. VATS. Entonces, ahí tenemos dos opciones. Si el líquido es empiema o si hay loculaciones, tenemos dos opciones. Uno, colocar fibrinolíticos y otro es el tratamiento químico. ¿Qué son los fibrinolíticos? Habíamos visto que cuando hay empiema, el líquido pleural es genera un ambiente procoagulante, ¿verdad? Con harta fibrina que no permite drenar adecuadamente todo. Existen medicamentos fibrinolíticos como la uroquinasa, alteplasa y estreptoquinasa que por diferentes mecanismos van a permitir favorecer la fibrinolisis y deshacer de manera química estos tabiques. Y el líquido pueda irse en una sola cavidad y drenarse. La mayoría de estudios se han hecho en Europa con uroquinasa. En nuestro país hay alteplase, que es un activador del plasminógeno, y estreptoquinasa por sus efectos adversos no se ha usado mucho. ¿Qué efectos adversos pueden tener los fibrinolíticos? El más común es el dolor. Probablemente le ponen a un niño alguno de estos fibrinolíticos y el niño va a tener mucho dolor y algunos recomiendan sedar al paciente o darle medicamentos para calmar el dolor. ¿Qué otro efecto adverso puede haber? Puede haber sangrado por el tubo pleural, por el tubo de drenaje torácico, puede haber reacciones inflamatorias sistémicas, puede haber reacciones alérgicas, puede haber fiebre. Y el tubo de drenaje y los fibrinolíticos van a estar contraindicados. ¿En qué casos, Wilder? ¿En qué casos yo no puedo poner fibrinolíticos? Trastornos de la coagulación. Ya, en trastornos de la coagulación. ¿En qué otro? Cuando el centro tiene servicio biológico disponible. Y también no se olviden que otra contraindicación es cuando hay burbujeo por el tubo de drenaje o hay una fístula broncopleural. ¿Por qué? Porque si yo pongo fibrinolíticos, voy a tener que clampar el tubo de drenaje. Y si hay una fuga aérea, el paciente va a hacer neumotórax y se va a poner peor. ¿Okay? Entonces, cuando hay fístulas broncopleurales o hay burbujeo, no puedo poner fibrinolítico. ¿Cómo se pone? Lo que hay disponible en nuestro país es alteplase, y aunque hay múltiples protocolos, les puedo hablar de lo que hemos visto y cómo los hemos usado. Una vez que tiene el niño el tubo de drenaje, se usa el alteplase, la dosis 0.1 miligramos por kilo hasta 4 miligramos y se disuelve en 40 mililitros. Es un protocolo, hay un montón de protocolos, algunos los dan cada 12 horas, otros cada 24. El protocolo que yo he usado es de usar una vez al día por 3 días y se pone el medicamento disuelto en cloruro, se inyecta por el tubo de drenaje, se clampa por 1 hora y se desclampa. Realmente se ve que luego de desclampar sale mucho líquido porque ha disuelto los tabiques, ¿okay? Y permite drenar el tejido. ¿Okay? ¿Los fibrinolíticos son útiles? Pues sí son útiles. Miren, este es un ensayo clínico que se hizo en niños con diagnóstico de empiema. ¿Qué hicieron ellos? A un grupo de niños le dieron ¿esto fue con alteplase? Sí, con alteplase. Le dieron el día 1 y el día 3 les dieron alteplase y el día 2 y el día 4 les irrigaron con cloruro de sodio. Ese fue un grupo.
y hubo otro grupo donde el día 1 y el día 4 les pusieron cloruro de sodio, y el día 3 y el día 4 les pusieron alteplase. ¿Qué es lo que se vio? Que en los pacientes en los que se usó alteplase el día 1 y el día 3, comparados con los que se les puso cloruro de sodio, el volumen de drenaje fue estadísticamente significativo, fue mayor de manera estadísticamente significativa. Entonces, cuando se usa alteplase y se compara con cloruro de sodio, definitivamente el volumen que drena luego de usarlo es mayor. Este es un resumen, realmente es un estudio de revisión donde resumen muchos estudios, estudios de corte retrospectivo, series de casos, donde han usado alteplase, y se ha visto en la mayoría de ellos que ha disminuido la duración de la hospitalización, con efectos adversos. Algunos no reportaron ninguno, otros reportaron fístula broncopleural como efecto adverso. La mayoría permitió aumentar la velocidad de resolución de la efusión paraneumónica, efectos adversos, drenaje sanguinolento y caída en uno de ellos del nivel de hemoglobina. Entonces, ¿los fibrinolíticos son útiles? Sí. Tenemos otra alternativa para los pacientes que tienen empiema o que tienen loculaciones. La otra alternativa es la cirugía. La cirugía puede hacerse por VATS, por mini-toracotomía o por toracotomía abierta. Generalmente se recomienda usar VATS y la mayoría de estudios lo han hecho con VATS. La VATS es una toracoscopía video asistida, donde el cirujano hace unos cortes pequeños por la que introduce unos trócares, y esos trócares le van a permitir romper mecánicamente o decorticar las bandas de fibrina, y le van a permitir drenar el contenido de la cavidad pleural. Este es un video que me lo facilitó. No es un niño, pero sí nos permite darnos idea de cómo estos trócares permiten debridar de manera quirúrgica, cómo quitan las bandas de fibrina. Lo que hace el fibrinolítico de manera química, lo hacen ellos de manera mecánica. En nuestra institución sí hay, pero como vamos a ver más adelante, es útil cuando se hace de manera temprana. Muchas veces los pacientes vienen con 1 mes o 2 meses de enfermedad, ya hacer VATS es imposible. Probablemente tienen que entrar a una mini toracotomía. Es una debería ser. Esas son imágenes del VATS. Bueno, este es un estudio un poco antiguo, pero es un estudio interesante porque evalúa algunos resultados en los pacientes y compara cuando el paciente no recibe, cuando recibe una terapia no operatoria versus los que son operados, y permite comparar también los que solamente reciben antibiótico y tubo de drenaje versus los que reciben alguna otra intervención como fibrinolíticos, VATS o toracotomía. Y fíjense en la mortalidad. Definitivamente, la mortalidad de los pacientes que usan fibrinolíticos, VATS y toracotomía es menor que aquellos que no usan ninguna de estas técnicas. La tasa de fallo de los que no usan ninguna de estas técnicas es mayor que las que usan fibrinolíticos, y la tasa de fallo de los fibrinolíticos es mayor que la tasa de fallo del VATS y de la toracotomía. La estancia hospitalaria es mucho mayor en los pacientes que no reciben ni fibrinolíticos ni VATS, y probablemente la estancia hospitalaria sea la misma entre los que reciben fibrinolíticos, VATS o otro tratamiento quirúrgico. Esta es una revisión donde compara 2 ensayos clínicos, donde compararon la uroquinasa con VATS, y vieron que la duración de la hospitalización no era diferente entre los que usaban fibrinolíticos y VATS, y que la diferencia estaba probablemente en el costo, ¿no? Hacer VATS es más costoso que usar fibrinolíticos. Esta es un ensayo clínico donde evaluó diferencias en los resultados de los pacientes entre VATS y uroquinasa, y se vio que probablemente los pacientes que recibían solo fibrinolíticos tenían el tubo colocado por más tiempo, pero no se encontró diferencia en el tiempo total de hospitalización, en el tiempo de fiebre, ni en la tasa de fallo.
Entonces, ¿qué recomiendan las guías? Las guías recomiendan que si tenemos un niño con empiema, puede utilizarse fibrinolíticos intrapleurales. Y se recomienda VATS en los pacientes que hayan recibido fibrinolíticos intrapleurales y hayan fallado, y se prefiere usar VATS a toracotomía abierta en pacientes con empiema. Si hemos visto, no hay diferencia entre fibrinolíticos y VATS en los outcomes, ¿no? No hay diferencia en el tiempo de hospitalización. ¿De qué va a depender usar uno de otro? Va a depender probablemente de la experiencia que hay en el centro, de los costos que genere y de las preferencias del paciente. ¿Qué pasa en nuestra realidad? En nuestra realidad, el uso de fibrinolíticos no está aprobado por DGMIT para tratar empiema pleural. Entonces, conseguir estos medicamentos es un trote. En el Rebagliati, hasta donde me acuerdo, tenían que firmar un médico de cardiología con un diagnóstico cardiológico para conseguir el medicamento. No es fácil conseguirlo, es un medicamento que no lo tenemos en el hospital y conseguirlo probablemente sí implicaría hacer trámites adicionales y costos. ¿Qué tenemos en el hospital? Tenemos VATS, el doctor Gómez hace cirugías y realmente todos los pacientes que vienen, uno tienen tiempo de enfermedad más de un mes y han ido todos de manera muy bien con cirugía, ¿no? Son cuestiones de la realidad. ¿Cuándo se sugiere hacer cirugía sin ir por fibrinolíticos? Uno, si el paciente falla los fibrinolíticos, no hay que darle una segunda dosis, hay que ir a cirugía. Si tiene sepsis persistente asociada con lesiones pleurales persistentes, empiemas complicados, empiemas de larga data, y si el niño tiene fístula broncopleural, están contraindicados los fibrinolíticos, se debe ir de frente a cirugía. Y esto es importante que lo tengan en cuenta cuando ustedes diagnostiquen neumonía complicada. Estos niños deben ir a un centro donde tengan la posibilidad de usar fibrinolíticos o tengan la posibilidad de realizar cirugía, porque fíjense, aquellos niños que se operaron menos de 14 días de inicio de síntomas, aquellos que se operaron con más de 14 días, el tiempo para volverse febril, la duración para ser dados de alta y la duración media de hospitalización fue significativamente menor en los pacientes que se operaban antes del día 14 de iniciados los síntomas. Entonces, muchas veces los pacientes que vemos vienen con tiempo de enfermedad más de un mes, creo que la mayoría, y pues estos pacientes tienen que ir a cirugía de todas maneras con más posibilidad de morbilidad para el paciente. Entonces, ¿se acuerdan de Gia que venía por la efusión pleural, que tenía tabiques, que seguía febril, que se había encontrado una bacteria que no era sensible y se jugaba con los antibióticos? Ella fue a decompensación por VATS y los hallazgos fueron tejido fibrinoide abundante, cavidad torácica, masa derecha espina y laxos del tejido pulmonar. Fíjense, ¿se acuerdan la placa inicial que tenía esta parte toda blanca? Ahora se han liberado las adherencias, se ve ya todo el parénquima pulmonar, aunque todavía con disminución de la transparencia, ¿no? Pues se ve mucho mejor. ¿Cuánto debe ser el tratamiento antibiótico si yo diagnostico empiema? Debe ser 2 a 4 semanas en total. Y debe ser usado de manera endovenosa hasta que el niño esté afebril y esté sin tubo de drenaje. No pasar antibiótico bioral si está con drenaje o si todavía tiene fiebre. Y en total, en duración del tratamiento debe recibir por lo menos 10 días luego de que la fiebre ha cedido. La fisioterapia respiratoria no es beneficiosa y no debe realizarse en niños con empiema. Si el niño tiene empiema, realizar fisioterapia respiratoria no está indicado. Se recomienda sí que el niño se movilice y haga ejercicio de manera temprana. Seguimiento: estos niños deben ser seguidos luego del alta hasta que se hayan recuperado completamente y la radiografía de tórax regrese a la normalidad. El pronóstico de estos niños es muy bueno. Fíjense que el 100% de radiografías de tórax regresan a la normalidad en 18 meses. Pronóstico muy bueno. Puede haber algunas anormalidades mínimas en la función pulmonar, sin embargo no son clínicamente relevantes. Y esta es la placa de guía una semana luego del alta. ¿Se acuerdan que vino blanca? Miren cómo mejoró. Y la última placa que le tomamos fue un mes después de eso y su placa era normal. No le pasó nada, ¿no? Bueno, ya luego tenía asma y todo. La mamá me escribía para pedirme cita a las 11 de la noche, doctora, ¿le puede dar una adicional? Sí, pero el pulmoncito estaba muy bien. ¿Okay?
Y finalmente, antes de terminar, quería solamente agregar unos puntos sobre otros tipos de neumonía complicada, que no voy a hablar en extenso, que son la neumonía necrotizante. La causa más común de neumonía necrotizante, igual Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. En la neumonía necrotizante hay probablemente una vasculitis, inflamación vascular y necrosis del parénquimo pulmonar. Si esa necrosis es más pequeña, se llama neumonía necrotizante. Si es grande, es absceso pulmonar. La neumonía necrotizante y el absceso pulmonar se tratan solo con antibióticos, en la gran mayoría de casos. Probablemente si el proceso es muy persistente, no responde a terapia médica, se asocia a fístulas broncopleurales persistentes, podría hacerse la resección del tejido enfermo, pero en general es antibiótico endovenoso, ceftriaxona, vancomicina, la misma cobertura que para empiema, y estos niños, a pesar de tener una buena terapia, a veces pueden tener fiebre por un tiempo más prolongado. ¿Okay? La fístula broncopleural puede sospecharse cuando hay burbujeo persistente del tubo de drenaje, y los neumatoceles que se ven posinfecciosos, la mayoría de ellos no producen dificultad respiratoria, son pequeños, se pueden seguir, la mayoría de ellos no necesita tratamiento quirúrgico. Creo que eso es todo lo que voy a hablar. No sé si hay alguna pregunta, comentario.